Ya estaba nerviosa en cuanto entré en la entrada de casa de mis padres. Las reuniones familiares nunca eran divertidas, pero esta se sentía como si me hubieran fusilado. La casa parecía la misma de siempre. 2 pisos, ladrillo pálido, ese arce en el jardín delantero al que solía trepar de niña, pero entrar me sentía como si me hubieran devuelto a cada rollo del que había intentado escapar. Ni siquiera había dejado mi mochila junto a la puerta cuando mi hermana empezó a regañarme. «Ahí está», dijo Victoria, con la voz impregnada de ese dulce veneno que ha perfeccionado con los años. Estaba apoyada en la encimera de la cocina, con el suéter de cachemira perfectamente planchado y la copa de vino en la mano, como si fuera la reina de este pequeño reino de Ohio. Me preguntaba si llegarías a tiempo o si el dinero para la gasolina era un problema. La miré, sin sonrisa, sin risa, solo esa mirada, pero no había terminado. «¿Sabes?», añadió, volviéndose hacia nuestro hermano Samuel como si yo no estuviera allí. «A Jess siempre le ha costado seguirle el ritmo. No es culpa suya. No todo el mundo está hecho para, bueno, el éxito». Ese fue su primer golpe. Sentí que se me apretaba la mandíbula, pero no iba a darle la satisfacción de verme desconcertado. Mi hermano, el bueno de Samuel, el cirujano niño de oro, me ofreció un encogimiento de hombros comprensivo, como si lamentara que ella lo hubiera dicho, pero no lo suficiente como para intervenir. «Yo también estoy contenta de verte, Vic», dije, dejando caer mi bolso y dirigiéndome al comedor. «Siempre es un placer que me reciban como familia». Sonrió con suficiencia, bebiendo su vino y siguiéndome con la mirada fija en mí. Y fue entonces cuando soltó la frase que hizo que toda la sala se estremeciera. «Probablemente ni siquiera puedas ayudar con el alquiler, ¿verdad?», rió. «Pero no te preocupes, encontraremos una solución para mamá y papá. Algunos estamos bien». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Mi madre se quedó paralizada a mitad de poner la mesa. Mi padre, sentado en su sillón reclinable, se aclaró la garganta como si quisiera decir algo, pero se lo pensó mejor. Samuel jugueteó con su reloj, fingiendo mirar la hora. ¿Y yo? Simplemente me senté a la mesa, junté las manos y dejé que el silencio se alargara. No era la primera vez que me llamaban pobre, ni por ella, ni por gente como ella. Y cada vez me encendía un fuego en el pecho que tenía que reprimir para superar el momento. Luché en zonas de combate, guié soldados en misiones donde una mala decisión podía costar la vida a alguien. Pero, de alguna manera, enfrentar la sonrisita petulante de mi hermana en la cocina de nuestra infancia me hacía sentir más acorralado que cualquier emboscada. Creyó que había anotado el punto ganador. Siempre lo hacía. Y lo peor es que mis padres ni siquiera la corrigieron. No dijeron que Jess estuviera bien. No dijeron que había logrado más de lo que imaginaban. Simplemente lo dejaron ahí, como si tal vez tuviera razón, como si tal vez yo fuera la hija mediana sin blanca que necesitaba ayuda. La vi servirse otra copa, todavía sonriendo, todavía disfrutando del brillo de su propia voz, y pensé en cuántas veces me mordí la lengua en esta casa, demasiadas para contar. Cuando consiguió su primer caso importante en Nueva York, toda la familia lo trató como si hubiera curado el cáncer. Cuando Samuel se convirtió en jefe de su departamento en Chicago, fue noticia de primera plana en nuestra sala. Cuando volví de Afganistán con una estrella de bronce en el uniforme, la reacción fue más bien: «Qué bien, cariño, pero ¿cuándo vas a sentar cabeza?». Esa es la dinámica. Ese es el guión. Victoria brilla, Samuel sobresale, y Jess es simplemente Jess, la soldado, la rara, la que no tiene nada que mostrar salvo un uniforme y unas cuantas medallas que no significan mucho en las cenas familiares. Así que, cuando me llamó pobre y se rió de que ni siquiera podía ayudar con el alquiler, no era solo una broma. Era la forma en que la familia me ponía en mi lugar, y si algo he aprendido con los años, es que seguirán haciéndolo mientras yo se lo permita. La mesa se llenó de ruido otra vez. Samuel hablaba de una cirugía complicada que había realizado, Victoria presumiendo de un nuevo cliente, mi madre arreglando los cubiertos. A primera vista parecía una cena familiar normal. Pero en el fondo, el peso de sus palabras pesaba en el ambiente.
Me recosté en la silla, observándolos. El tintineo de copas, el murmullo de la charla, la voz de mi hermana elevándose por encima de las demás como si fuera la protagonista de cada escena. Y yo, el discreto papel secundario, esperaba asentir y reír en los momentos oportunos. Ese era el papel que ella quería que interpretara. Pero lo bueno de ser subestimada es que te da espacio. Espacio para planear, espacio para observar, espacio para guardar tus cartas hasta el momento preciso de jugarlas. Así que me quedé allí sentada, escuchándola hablar sin parar, dejándola creer que había ganado, dejándola creer que me tenía etiquetada como la hermana sin blanca y sin rumbo, que ni siquiera podía pagar el alquiler. Cada risa que soltaba a mi costa, cada mirada que le lanzaba a Samuel para confirmar que tenía razón, solo le echaba leña al fuego que ya albergaba en mi interior. No necesitaba discutir, no necesitaba defenderme, no esta noche. Porque la verdad era que todo lo que creía saber sobre mí estaba a punto de derrumbarse, y cuanto más fuerte se riera, más fuerte sería el golpe. Cuando el postre llegó a la mesa, se inclinó con esa sonrisa de suficiencia y susurró lo suficientemente alto para que los demás la oyeran. «No te preocupes, Jess. Nos aseguraremos de que no te quedes atrás. Alguien tiene que cuidar de ti». No. La miré fijamente a los ojos, sonreí lo justo para que se lo pensara 2 veces y le dije, «Agradezco tu preocupación, Vic». Entonces tomé el tenedor, le di un mordisco y dejé que el momento se quedara ahí. Porque a veces la mejor venganza es dejar que la gente crea que ha ganado justo antes de demostrarles que ni siquiera han empezado a ver el panorama completo. El tenedor seguía en mi mano cuando el recuerdo me golpeó con fuerza, como si el tintineo de los cubiertos bastara para arrastrarme de vuelta a otra mesa, a otra pelea. Hace años, en el último año de preparatoria, el mismo comedor, la misma mesa de madera pulida, las mismas caras, solo que más jóvenes y más listos. En aquel entonces, Samuel era el chico estrella preparándose para las entrevistas de medicina. Victoria pulía sus ensayos universitarios y practicaba esa sonrisa que luego usaría como arma en el tribunal. Y yo ya estaba trazando un camino muy diferente. Una noche, durante la cena, les dije sin rodeos, sin edulcorantes, «Me alisto». El silencio que siguió fue tan fuerte que podía oír el tic-tac del reloj en la sala. A mi madre se le cayó el tenedor. Mi padre se quedó mirando su plato como si le ofreciera una vía de escape. Samuel arqueó una ceja, pero no dijo nada, y Victoria, por supuesto, se rió. «¿Bromeas, verdad? ¿Vas a tirar tu vida a la basura siendo qué? ¿Un gruñón?» Ni me inmuté. Simplemente la miré a los ojos y le dije, «Número, hablo en serio». Esa fue la primera vez que me di cuenta de lo rápido que mi familia podía cerrar filas contra mí. A mi madre le temblaba la voz cuando intentó convencerme de lo contrario. «Jess, cariño, eres inteligente. Podrías entrar en una escuela pública. Quizás incluso mejor si te esfuerzas. ¿Por qué desperdiciarías eso en el ejército?» Mi padre finalmente levantó la vista, con voz más firme. «Te arrepentirás de esta decisión el resto de tu vida». Esa frase se me quedó grabada. Fue muy dolorosa. A los 17 años, escuchar a tu propio padre decir que tu decisión te arruinará. Te deja una cicatriz. Victoria se subió a la pila. «Claro, simplemente no quieres hacer los estudios universitarios. ¿Crees que el campamento de entrenamiento será más fácil? Estarás arrastrándote por el barro mientras los demás nos labramos una carrera profesional. Y casi». Recuerdo aferrarme al borde de la mesa, intentando mantener la calma. La verdad era que quería algo real. Quería ponerme a prueba de maneras que un aula jamás podría. Pero en esa casa, la ambición solo contaba si venía con un título y un puesto brillante. Después de cenar, los escuché en la cocina. Samuel les dijo a mis padres, «Volverá en 6 meses. Lo odiará y volverá a casa». La voz de Victoria se oyó por encima de su «o ella ni siquiera terminará el básico». De todos modos, hice las maletas.
Salir de casa sin nada más que una bolsa de lona y un contrato que decía Ejército de EEU fue como saltar por un precipicio. Mi madre lloró en la estación de autobuses. Mi padre me estrechó la mano como si se despidiera de un desconocido. Victoria ni se molestó en aparecer. Esa primera noche en el cuartel, rodeado de desconocidos que pronto se convertirían en hermanos y hermanas de armas, me di cuenta de algo. Por primera vez, no estaba a la sombra de nadie. A nadie le importaba quiénes eran mis hermanos, a qué escuela no iba ni cuánto dinero no tenía. Lo único que importaba era si podía seguirles el ritmo, y hice más que eso. La primera vez que disparé con maestría en el campo de tiro, pensé en Victoria riéndose de mí. La primera vez que corrí 8 kilómetros con una mochila a la espalda y no aflojé el ritmo, pensé en las palabras de mi padre. Te arrepentirás de esto. Cada flexión, cada kilómetro, cada ejercicio de entrenamiento se convertían en una prueba silenciosa de que había tomado la decisión correcta. Pero cuando volví a casa de permiso después del entrenamiento básico, nada había cambiado. Entré a la misma cocina con el uniforme que me había ganado con tanto esfuerzo, y lo primero que Victoria dijo fue, «¿Qué tal el campamento? ¿Ya te dejan limpiar baños?» Lo dijo delante de mis padres, y nadie la corrigió. Mi madre me dedicó esa sonrisa débil, esa que indica que intenta apoyarme sin creer realmente en mí. Mi papá me preguntó si pensaba en la universidad después de mi servicio, como si el ejército fuera solo una distracción temporal. Samuel solo dijo, «Cuídate», y volvió a sus diarios médicos. La medalla que acababa de ganar no significaba nada en esa mesa. El orgullo que sentía al mantenerme erguido, al saber que ya había logrado más que la mayoría de mis compañeros de preparatoria en todo su primer año de universidad, era invisible para ellos. Aprendí a dejar de hablar de ello. Cada llamada a casa se convertía en una charla trivial. ¿Qué tal el tiempo por allá? ¿Comes lo suficiente? Me guardaba las historias reales, las marchas de 20 metros, los simulacros interminables, las noches que me dormía con las botas puestas porque estaba demasiado cansado para quitármelas. La sombra me seguía incluso a 1000 millas de distancia. En las reuniones familiares, las nuevas becas de Samuel y las prácticas de Victoria eran noticia de primera plana. Mis cartas desde el campo no se leían. Aún así, no me rendí. Seguí luchando. Cada insulto, cada comentario despectivo se convertía en combustible. Para cuando me desplegaron en el extranjero, ya no pensaba en demostrarles que estaban equivocados. Pensaba en seguir con vida, en mantener a mi equipo con vida y en hacer el trabajo. Pero esa noche, alrededor de la mesa, antes de que nada de eso sucediera, me senté allí como un adolescente, escuchando a mi padre predecir mi fracaso, escuchando a mi hermana reír, escuchando el silencio de todos los demás. Apreté los puños bajo la mesa y tomé una decisión. Nunca les daría la satisfacción de verme regresar arrastrándome. Así que cuando Victoria se rió esta noche y dijo que ni siquiera podía ayudar con el alquiler, escuché el eco de esa vieja risa. La misma voz, la misma sonrisa, la misma creencia de que siempre sería menos. Y aunque los años transcurridos le habían demostrado 1000 veces que se equivocaba, me di cuenta de algo importante. Todavía no tenía ni idea de en quién me había convertido. Su sonrisa burlona aún me rondaba la cabeza cuando mis pensamientos se convertían en arena y calor, un recuerdo más nítido que cualquier cosa que ella pudiera lanzarme. Irak no se parecía en nada a los carteles de reclutamiento. Sin botas lustradas, sin banda sonora heroica, solo polvo, sudor y la tensión constante de no saber qué podría explotar bajo tus pies. Recuerdo la primera patrulla que realmente me puso a prueba. Íbamos por una carretera a medio asfaltar a las afueras de Bakba, con el sol pegando fuerte como si quisiera derretir el metal de nuestros Humvees. La radio hablaba entrecortada y concentrada. Todos sabían que la ruta era calurosa. Yo iba en el segundo vehículo, agarrando mi M4 con demasiada fuerza, intentando no dejar que se me notaran los nervios. Entonces ocurrió. La explosión atravesó el primer Humvee, volteándolo como un juguete.
Por una fracción de segundo, todo se ralentizó, la nube de polvo se alzaba, el zumbido en los oídos, la onda expansiva me golpeaba el pecho. Y entonces, la realidad me golpeó. La gente gritaba, el artillero no se movía, y seguíamos siendo presa fácil. El entrenamiento empezó antes de que el miedo se apoderara de mí. Estaba fuera del vehículo gritando órdenes, sacando a los heridos de la zona de aniquilación mientras otro compañero cubría el fuego. Me temblaban las manos, pero seguían haciendo el torniquete en la pierna de uno y la presión en la herida del pecho de otro. En medio del caos, me di cuenta de que estaba dando órdenes como si llevara años haciéndolo. Los rescatamos. 2 evacuaciones médicas despegaron ese día, y ambos sobrevivieron. Más tarde, me dijeron que fue mi rápida reacción la que marcó la diferencia. En ese momento, no pensé en medallas ni en reconocimiento. Solo pensé en lo cerca que estaríamos de ser nombres en un muro conmemorativo. Semanas después, mi compañero me llamó a la tienda y me entregó una cajita. Dentro estaba la medalla de la estrella de bronce. Por heroísmo, dijo simplemente. No sabía qué decir. El peso de ese metal se sentía más pesado que mi chaleco antibalas, pero cuando llamé a casa para avisarle a mi familia, la reacción fue decepcionante. Por decirlo con educación. «Qué bien, Jess». Mi mamá dijo, «Asegúrate de comer lo suficiente. Pareces delgada». La única respuesta de mi padre fue, «¿Te pagan extra por eso?». Y Victoria ni siquiera se molestó en devolverme la llamada. Así que guardé el metal. No por vergüenza, sino porque me di cuenta de que no les importaba. El reconocimiento que ansiaba no venía de mi familia, venía de los chicos con los que serví, los que confiaron en mí para que les cuidara las espaldas. Eso fue suficiente. El despliegue se convirtió en un ritmo desdibujado, patrullas, tiroteos, interminables periodos de aburrimiento interrumpidos por el caos repentino. Perdí amigos, buenas personas. Nos sentábamos por las noches a hablar sobre qué haríamos al volver a casa, montar un negocio, comprar un coche, proponerle matrimonio a una novia. Algunos de esos sueños nunca pasaron del desierto. Para mí, el sueño era más simple, demostrar que mi decisión no fue un error, demostrar que no era el desastre que mi hermana me había pintado, la decepción que mi padre predijo. Una noche, después de una misión particularmente brutal, nos sentamos en el tejado de un edificio abandonado, sin casco, pasando un paquete de galletas rancias que la madre de alguien había enviado por correo. Uno de los chicos me miró y dijo, «Roy, ¿alguna vez has pensado en lo que dicen de nosotros en casa?» Reí con amargura. «Mi familia cree que estoy desperdiciando mi vida». Se encogió de hombros. «Pues que se joda. Hoy salvaste a Rodríguez. No es un desperdicio». Eso me impactó porque en ese momento me di cuenta de que las personas que importaban no eran las que estaban sentadas en comedores suburbanos bebiendo vino y hablándome con condescendencia. Eran las que estaban sentadas en esa azotea cubierta de polvo, confiándome sus vidas. Aún así, cuando volví a casa de vacaciones, la desconexión era brutal. Mis amigos del instituto estaban terminando la universidad, consiguiendo prácticas y publicando fotos de graduación. Victoria ya había conseguido el puesto de socia en su bufete. Samuel estaba haciendo prácticas en las cirugías. Y yo, la chica de uniforme al fondo de la iglesia el domingo, estrechando manos cortésmente y sonriendo mientras la gente decía, «Gracias por su servicio». Sin tener ni idea de lo que eso significaba, en la cena de esa semana, mi madre intentó animarme. «Tendrás grandes beneficios cuando termines tu condena», dijo, como si el seguro médico fuera la clave para arriesgar mi vida. Mi padre volvió a preguntarme si había pensado en ir a la universidad después. Victoria hizo un comentario sarcástico sobre cómo la disciplina militar podría enseñarte a perseverar. Me mordí la lengua con tanta fuerza que noté el sabor a sangre, porque ¿cómo explicarle a gente así lo que se siente al rescatar a un amigo que sangra? ¿Cómo hacerles entender el vínculo entre hermanos que mueren por el otro? Imposible. De todas formas, no querían oírlo, así que dejé de intentarlo. En cambio, me entregué por completo al trabajo, más despliegues, más misiones, más responsabilidad.
Para cuando ascendí a capitán, había pasado por cosas que mi familia ni siquiera podía imaginar, y sin embargo, para ellos, seguía siendo el hijo del medio sin nada que mostrar. La noche que regresé definitivamente de Afganistán, me senté solo en mi apartamento, mirando esa estrella de bronce. Debería haberme sentido como un triunfo, pero simplemente me sentí vacío. No porque no significara algo, sino porque la gente que más quería que lo respetara nunca lo haría. Y entonces tomé una decisión. Ya no necesitaba su aprobación. Seguiría sirviendo, seguiría construyendo, seguiría demostrando mi valía bajo mis propios términos. Si mi familia quería seguir viéndome como pobre, como inferior, como la rara, bien, que lo hicieran. Un día, la verdad hablaría más alto que cualquier cosa que pudiera decir. El peso de esa decisión me siguió a casa como un extra en mi mochila. Después de años de polvo y arena, volver a la vida civil debería haber sido un alivio, pero en cambio fue como entrar en una habitación con el volumen al mínimo. El ruido del despliegue, los gritos, los disparos, el rugido de los helicópteros fue reemplazado por el silencio, y no del tipo pacífico, sino del sofocante. Alquilé un pequeño apartamento en las afueras de Washington, D.C., lo suficientemente cerca del Pentágono, donde me habían asignado temporalmente, lo suficientemente lejos como para poder fingir que tenía una vida normal. Todas las mañanas me ponía el uniforme, cruzaba las puertas de seguridad y asistía a sesiones informativas que hacían que mis viejos amigos de la universidad parecieran becarios. Evaluaciones antiterroristas, sesiones de estrategia internacional, decisiones que afectaron miles de vidas. Y sin embargo, para mi familia, todo se traducía en que Jess seguía en el ejército. Así que, la primera vez que llamé a casa después de empezar en el Pentágono, mi madre me respondió: «Hola, cariño. ¿Qué tal el tiempo por allá?» «Hace buen tiempo», dije, sosteniendo el teléfono en una mano y hojeando informes con la otra. «Una semana ajetreada. Estamos trabajando en un nuevo marco de seguridad». Me interrumpió. «¿Te dejan libres los fines de semana? Necesitas salir. Quizás conocer a alguien agradable». Ese era su objetivo. No el alcance de mi trabajo, ni el hecho de que ahora estuviera asesorando sobre seguridad nacional, sino si seguía soltero. Mi papá me contestó un minuto. «¿Sigues de uniforme, eh? Ya sabes, llega un momento en que uno quiere un trabajo de verdad con estabilidad». Me dieron ganas de reír. ¿Estabilidad? Había sobrevivido a explosiones de artefactos explosivos improvisados, tiroteos, convoyes de 12 horas por territorio hostil, pero para él, estabilidad significaba un trabajo de oficina con el logo de una empresa y un plan de pensiones. El silencio se prolongó de nuevo cuando intenté explicarles a qué me dedicaba. No lo entendían, ni siquiera lo intentaron, y después de tantas conversaciones como esa, dejé de sacar el tema. Cuando llegaban las vacaciones, volaba a casa y entraba en esa misma casa, donde el tiempo parecía congelado. El arce seguía imponente en el jardín. Los muebles no habían cambiado, incluso el papel pintado del pasillo tenía el mismo estampado descolorido de cuando era niño. Y sin embargo, todo se sentía diferente porque yo era diferente. Pero mi familia se negaba a verlo. Una Navidad, Victoria repartió regalos como si fuera Papá Noel con un título en derecho. Mis padres compraron vino caro y vales de regalo para resorts de lujo. Samuel recibió un reloj que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Entonces me entregó una caja con una sonrisa que me indicó que no me iba a gustar lo que contenía. La abrí y encontré un juego de sartenes nuevo. «Para cuando por fin sientes cabeza», dijo con dulzura. «Toda mujer necesita un buen juego», le preguntó. Le di las gracias porque, ¿qué más se suponía que podía hacer? Pero por dentro quería lanzarlas al otro lado de la habitación, no porque odiara el regalo en sí, sino porque era otro recordatorio de que ella no me veía tal como era. Vio la versión que siempre había querido que fuera, la que finalmente dejaría atrás esta etapa de soldado y se uniría al resto en su estrecha definición de éxito. Samuel no era mejor. En Pascua,
me llevó aparte con la preocupación de ese médico grabada en su rostro. Jess, ¿no crees que es hora de pensar a largo plazo? El ejército es duro con la gente. Podrías volver a la universidad, quizá a la de medicina si quisieras. Eres lo suficientemente inteligente. No era un consejo, era lástima disfrazada de orientación. Durante todo el proceso me mantuve educado, asentí, sonreí, asumí mi parte, porque luchar habría sido inútil. No se puede convencer a quienes ya han decidido quién eres, y sin embargo, cada vez que volvía a mi apartamento en Washington, D.C., dejaba mi bolso junto a la puerta y me sentaba en mi escritorio a revisar los informes de seguridad. El contraste me impactaba. En un mundo, se me confiaba el análisis de las amenazas que moldeaban la política exterior. En el otro, era la hermana pequeña que necesitaba consejos de ropa usada y tarjetas de regalo de Walmart. El silencio de mi familia no se debía solo a lo que decían, sino a lo que no decían. Ninguna felicitación cuando me nombraron capitán. Ningún reconocimiento cuando informé a los altos mandos, ningún orgullo cuando les hablé de los soldados a los que había guiado. Solo silencio. Me agotaba. Una noche, después de otra llamada forzada con mi madre, me senté en el borde de la cama mirando el teléfono. El apartamento estaba en silencio, ese silencio que te hace sentir que no existes. Todavía podía oír su voz en mi cabeza. Pareces cansada, Jess. Quizás deberías buscar un trabajo menos estresante. ¿Menos estresante comparado con qué? Discutir en el tribunal, realizar cirugías. Había llevado en brazos a hombres desangrándose. Me había sentado frente a generales que esperaban que les diera un análisis que pudiera prevenir un ataque. Y sin embargo, a sus ojos, yo era la que no había descubierto la vida. También intenté salir con alguien en esa época, pero siempre fracasaba. La mayoría de los chicos no soportaban las horas, la imprevisibilidad, ni el hecho de que yo les superaba en todos los sentidos. Así que, en lugar de eso, me dediqué por completo al trabajo. La fundación empezó como un proyecto paralelo, una idea de algunos compañeros veteranos que querían construir algo para los que siempre se quedaban atrás. Pasé noches y fines de semana planeando Valor House, reuniéndome con donantes, trabajando en la logística, asegurándome de que no fuera una organización benéfica más, sino un lugar que realmente diera dignidad a las personas. No se lo conté a mi familia. ¿Por qué iba a hacerlo? No les habría importado hasta que hubiera una ceremonia de inauguración de la que pudieran presumir. En Ohio, la distancia entre nosotros no hizo más que aumentar. Un domingo a la cena, llevé un pastel que había comprado de camino porque cocinar nunca había sido mi prioridad. Victoria arqueó una ceja. «Todavía no consigues cocinar algo tú misma, ¿eh?» Me reí. Porque, ¿qué más podía hacer? Mi papá me preguntó si necesitaba ayuda para pagar las cuentas. Mi mamá me dio cupones para la compra como si fuera una universitaria con dificultades. Samuel me sugirió que solicitara un puesto de administrador de hospital del que había oído hablar. Esa era la rutina. Me mordía la lengua mientras llenaban el silencio con suposiciones. Pero si algo me enseñó el ejército, es paciencia. No desvelas tu identidad hasta que llega el momento oportuno. Esperas, observas y, cuando llega el momento, actúas. El olor a pollo asado inundaba la cocina mientras llevaba los platos al comedor. Mi madre insistía en que aún podía con la cena a pesar de su problema de cadera, pero todos sabían que Victoria había contratado un servicio de catering. Quería que este banquete luciera perfecto, como si su reputación dependiera de ello. Pan artesanal, verduras dispuestas como en una foto de revista, etiquetas de vino que destacaban más el precio que el sabor. Victoria colocó los platos en la mesa con un gesto elegante, como si hubiera cocinado hasta el último bocado. «La presentación lo es todo», dijo, mirándome rápidamente para asegurarse de que lo captara. Saqué una silla, me senté y la observé mientras dominaba la escena. Ella prosperaba en momentos como este, con nuestros padres pendientes de cada palabra, Samuel asintiendo cortésmente y yo sentado allí como si fuera un mero complemento. Apenas había empezado la cena cuando empezó con su monólogo habitual. «Daniel acaba de cerrar un importante acuerdo para la empresa.
anunció. Ha sido un trimestre récord. Estamos pensando en comprar una casa de vacaciones en Aspen. Claro que sí, murmuré. ¿Qué fue eso?, preguntó con dulzura, haciendo una pausa a medio sorbo de vino. Nada. Felicidades, dije más alto, pinchando las patatas. Samuel intervino para mantener la calma, contando la anécdota de una cirugía complicada que había realizado. Mis padres sonreían de orgullo, asintiendo con cada término médico como si lo entendieran. Entonces Victoria volvió a centrar la atención donde más le gustaba. «Sabes, Jess, quizá algún día tengas algo así que compartir», dijo. «Si encuentras el camino correcto, no puedes quedarte a la deriva para siempre». No mordí el anzuelo. Había aprendido que el silencio a veces es más hiriente que las palabras, pero ella no había terminado. Cuando llegó el postre, me deslizó una bolsita de regalo por la mesa. «Para ti», dijo con fingida alegría. La abrí despacio y saqué una tarjeta de regalo de Walmart. $50. «Pensé que te vendría bien», explicó, con un tono de fingida preocupación. «Compra ropa nueva, quizá algo profesional para las entrevistas de trabajo». La sala quedó en silencio. Mi madre parecía avergonzada. Mi padre carraspeó y Samuel se quedó mirando la mesa. Nadie dijo nada para detenerla. Le di vueltas a la tarjeta, fingiendo estudiarla. Entonces sonreí. «Qué considerado, Vic, siempre cuidándome». Su sonrisa se ensanchó, segura de haber conseguido otra victoria. La verdad era que momentos como ese solían doler. Años atrás podría haber reaccionado bruscamente o haberme ido de la mesa. Pero ahora me dejé llevar por la emoción, porque aunque ella creía humillarme, en realidad solo estaba preparando el escenario. La cena continuó. La conversación volvió a su empresa, la paciencia de Samuel, las inversiones de Daniel, cada logro presentado como trofeos, y cada vez que me rozaban los focos era con lástima. «¿Y bien, Jess?», preguntó mi madre finalmente con dulzura. «¿Estás cómoda? ¿Tienes lo que necesitas?» «Estoy bien, mamá», dije. Victoria intervino antes de que pudiera añadir nada más. «¿Bien? Eso no inspira mucha confianza». «Vamos, Jess. ¿Qué haces últimamente? ¿Tienes siquiera un trabajo fijo?» «Me las arreglo», dije con calma, tomando un sorbo de agua. Se recostó, negando con la cabeza. «Tienes 34 años, Jess. Llega un punto en que la gestión deja de ser bonita. ¿No quieres estabilidad, seguridad?» Sentí que me subía la fiebre, pero mantuve la voz serena. «Seguridad significa cosas distintas para cada persona». «En realidad, no», replicó. «Significa dinero en el banco, una carrera estable, la capacidad de cuidar de la familia. Eso es universal». Samuel parecía incómodo, pero no dijo nada. Mis padres evitaron mi mirada. El mensaje era claro. La definición de Victoria era la definición de la familia, y yo estaba fallando. Empujé la silla ligeramente hacia atrás, no para irme, solo para respirar. El murmullo de la conversación llenó el silencio que había dejado atrás. Todos evitaban con cuidado la tensión evidente. Sin embargo, algo se asentó en mi interior. Había soportado años de estas pullas, las había asimilado por completo, había dejado que me destrozaran. Pero esta noche, el patrón parecía casi predecible, y esa previsibilidad me dio claridad. Victoria creía tener el control, creía haber escrito mi papel como la hermana con dificultades. No se dio cuenta de lo equivocada que estaba. La tarjeta de regalo seguía en la mesa frente a mí, el pequeño rectángulo de plástico brillando bajo la luz del comedor. La volví a meter en la bolsa, até las asas con cuidado y la dejé a un lado. «Gracias de nuevo», dije con voz serena. «Le daré buen uso». Sus ojos brillaron de triunfo. Le di todo porque cada palabra, cada insulto, cada supuesto acto de generosidad era combustible, y yo tenía más paciencia de la que ella jamás podría imaginar. Apenas habían recogido los platos cuando Victoria abrió una carpeta de cuero y extendió papeles sobre la mesa como si estuviera presentando un caso en un tribunal.
Daniel se inclinó a su lado, ajustándose las esposas, ya preparado para actuar como abogado de apoyo. «De acuerdo», dijo con energía. «Vayamos al grano. La situación de mamá y papá no se va a solucionar sola». Samuel se removió en su asiento, consciente de lo que se avecinaba, mientras mi mamá cogía su vaso de agua con las manos ligeramente temblorosas. Mi papá permaneció callado en su sillón reclinable, con la mirada cansada pero atenta. Victoria tamborileó sobre los papeles. «Aquí están las cifras. Entre las necesidades médicas de papá y las sesiones de terapia de mamá, además de los gastos de manutención, estamos considerando un costo significativo. El seguro cubre algo, pero no lo suficiente». Daniel se hizo cargo, su voz de banquero, suave y practicada. «Proyectamos unos 12,000 al mes, siendo conservadores. Eso incluye atención de enfermería a tiempo parcial y posible residencia asistida durante el próximo año». Las palabras me pesaban. La cara de mi mamá palideció. 12,000. Victoria le dio unas palmaditas suaves en la mano como si estuviera calmando a un niño. «No te preocupes, mamá. Tenemos esto bajo control». Luego miró alrededor de la mesa, fijándose en mí. «La pregunta es cómo dividimos la responsabilidad». Samuel se aclaró la garganta. «Puedo contribuir. Obviamente tengo la agenda llena, pero económicamente puedo ayudar». «Claro que puedes», dijo Victoria asintiendo. «Y Daniel y yo estamos preparados para asumir la mayor parte». Hizo una pausa, volviendo la mirada hacia mí, lo que dejó a Jess. Me quedé callada, dejándola seguir hablando. «Ahora, obviamente», continuó, suavizando su tono hasta convertirse en condescendencia. «No esperamos contribuciones iguales de todos. Eso no sería justo. Samuel tiene éxito en su campo. Daniel y yo tenemos suerte en el nuestro. Jess, dejó mi nombre en el aire como un diagnóstico. Jess puede aportar lo que pueda». Daniel me pasó un papel. «Hemos acordado una distribución justa. Cubriremos el 70%. Samuel 20. Eso te deja el 10%. Unos 1,200 al mes». Mi mamá me miró con compasión, como si ya hubiera asumido que no podía con ello. Mi papá se removió incómodo, pero no dijo nada. Samuel me dirigió una mirada que mezclaba lástima y disculpa. Victoria juntó las manos, observándome como un gato observando a un ratón. «Claro, si eso es demasiado, podemos adaptarnos. Quizás tú contribuyas de otras maneras. Cuidado personal, recados, visitas. No queremos ponerte en una situación difícil». Eché un vistazo a las ordenadas columnas de números que tenía delante. Mi salario militar de hace años podría haber cubierto ese gasto mensual sin pestañear. Y ahora, con mi puesto en el Pentágono y otras fuentes de ingresos, era apenas una fracción. Pero ese no era el punto. El punto era la suposición. La naturalidad con la que me despidió, decidiendo mi valor, me redujo a la hermana con dificultades que no podía asumir su parte. Devolví el periódico a la mesa. 1,200 es manejable. Eso. Victoria parpadeó, sorprendida por una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. «Bueno, si estás segura, simplemente no queremos que... ¿cómo se dice? Que te excedas». Daniel intervino. «Es importante que todos entiendan su papel. Esto solo funciona si somos realistas». Samuel asintió débilmente. «Es un sistema justo». Lo miré a los ojos y vi lo mismo que había visto toda mi vida. Qué lástima. Creía ser amable al bajar las expectativas. Pensaba que debería agradecer que no me pidieran más. Por dentro, apreté la mandíbula. Esa mirada era peor que las indirectas de Victoria, al menos era directa. La compasión de Samuel fue más silenciosa, pero igual de profunda. Victoria guardó sus papeles en la carpeta, visiblemente satisfecha consigo misma. «Bien, me alegra que todos estemos de acuerdo. Este es el tipo de cooperación que necesitan las familias, cada uno aportando según sus capacidades, y antes de que la sala se relajara un poco, la tensión se rompió cuando mi madre empezó a preguntar por el postre, pero yo seguía concentrado en el sabor de la humillación en mi boca.
Creyeron que me habían hecho un favor al asignarme la más mínima responsabilidad, como darle a un niño un martillo de juguete mientras los adultos construían la casa. Asentí cortésmente, me ofrecí a recoger los platos y los llevé a la cocina. Detrás de mí, oí la voz de Victoria alzándose de nuevo, ya contando la historia a su favor. Qué suerte que estemos en esta situación. No todas las familias pueden lograr esto. Ella quería aplausos, quería que todos se maravillaran de su generosidad, y a su manera, lo hicieron. Mi mamá le agradeció por ser tan organizada. Mi papá murmuró algo sobre estar agradecido. Samuel le dijo que había pensado en todo. Nadie me vio lavando platos en silencio. Le di la espalda, frotando con más fuerza de la necesaria. El control de Victoria no se trataba solo de dinero, se trataba de narrativa. Ella construyó una historia donde ella era la salvadora. Samuel, el ayudante, y yo, la dependiente, y todos lo aceptaron porque era más fácil que verme como realmente era. Mientras me secaba las manos, me vi reflejada en la ventana de la cocina. Mi rostro estaba tranquilo, pero mis ojos contaban otra historia. Había escuchado este guión durante años, y una cosa sabía con absoluta certeza: no me verían con claridad hasta que los obligara. Así que me volví hacia el comedor con voz firme. «Gracias por organizar esto, Vic. Siempre sabes tomar las riendas». Sonrió, confundiendo mis palabras con un elogio. «Bueno, alguien tiene que hacerlo». Le devolví la sonrisa, dejándola disfrutar de la ilusión, porque las ilusiones no duran para siempre. El tintineo de los platos y el murmullo de la charla después de la cena deberían haber aliviado la tensión, pero no fue así. De hecho, el aire se sentía más pesado. Mi madre se dirigió a la cocina arrastrando los pies, más despacio que antes, y mi padre se recostó en su sillón reclinable con los ojos entornados, agotado por algo más que el día. Samuel empezó a hojear su teléfono, probablemente revisando las actualizaciones del hospital, y Victoria, aprovechó la pausa para dejar algo más claro. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, y sus uñas impecablemente cuidadas tocaron la carpeta que acababa de cerrar. «Seamos sinceros», dijo con un tono ligero, pero cortante. «Que Jess contribuya con 1,200 es, como mucho, simbólico. Daniel y yo estamos cubriendo el trabajo pesado». Samuel frunció el ceño. Vic lo interrumpió. «No digo que sea malo. Solo digo que todos conocemos la situación de Jess. Ha estado, como se dice, a la deriva. Esto se trata de la realidad». Daniel se removió incómodo, probablemente dándose cuenta de que estaba yendo demasiado lejos, pero no la detuvo. Me quedé callada, bebiendo agua a sorbos, observándola cómo se encendía. Victoria se giró hacia mí, sonriendo como si me ofreciera un consejo fraternal. «Mira, Jess, siempre has tenido potencial, pero llega un momento en que tienes que admitir que un sueldo militar no da para mucho. No eres cirujana como Sam, no eres socia de un bufete de renombre, solo eres una soldado». La palabra me cayó como una bofetada. Lo dejó ahí colgado antes de retorcer el cuchillo. «Eres un pobre soldado, Jess. Y está bien, las familias necesitan de todo tipo. Algunos lo logramos y otros, hacen lo que pueden». La sala se quedó en silencio. El rostro de Samuel se tensó, pero no habló. Mi madre jugueteó con las servilletas, evitando el contacto visual. Mi padre apretó la mandíbula, pero no le salió la voz. Era el mismo silencio con el que había vivido toda mi vida. El silencio que le permitió salirse con la suya. Dejé mi vaso lentamente, sintiendo cada gramo de moderación en mi cuerpo. Años de combate me habían entrenado para mantener la calma bajo fuego. Pero esto no era fuego enemigo. Era peor. Era mi propia sangre sentada frente a mí, destruyéndome como si fuera un deporte. «¿Terminaste?», pregunté con voz tranquila. La sonrisa de Victoria se ensanchó. «Solo estoy siendo realista. Alguien tiene que serlo». Asentí una vez. Luego metí la mano en el bolsillo y saqué el teléfono. No alcé la voz. No discutí.
No intenté defenderme con una lista de logros que, de todos modos, no le importarían. En cambio, busqué un nombre y pulsé llamar. «Hola», dije cuando contestó. Mi tono era informal, casi alegre. «Soy yo. ¿Seguimos a tiempo?» Una pausa. Entonces, una voz al otro lado confirmó. «Bien», dije. 15 minutos. El jardín delantero está bien». Colgué y guardé el teléfono en el bolsillo. Victoria ladeó la cabeza, confundida. ¿Qué era eso? ¿Pedir comida para llevar? Sonreí levemente, simplemente confirmando el viaje. Puso los ojos en blanco. Adivinen, un taxi. Quizás un Uber si te das un capricho. Samuel me miró con curiosidad, pero no di más detalles. En cambio, me recosté en la silla, tranquilo, sereno, dejando que el momento respirara. Victoria no estaba satisfecha. Siempre quería tener la última palabra. «Jess, en serio, no sé cómo lo haces. Me daría vergüenza vivir al día a tu edad, pero bueno, al menos te presentas. Eso cuenta». Su risa llenó la sala, aguda y satisfecha. Sentí el ardor familiar subirme al pecho, el mismo que había cargado desde las cenas del instituto hasta los búnkeres de despliegue. Pero esta vez no era ira, era claridad. Durante años guardé silencio. Durante años dejé que ella moldeara la narrativa, que mi familia permaneciera en silencio mientras ella se coronaba reina del éxito. Pero esta noche se pasó de la raya. Me puse de pie, recogí los platos vacíos que tenía delante y los llevé a la cocina. Mis movimientos eran firmes, pausados. Detrás de mí, su risa se apagó al darse cuenta de que no mordía el anzuelo. Mientras enjuagaba los platos, volví a ver mi reflejo en la ventana. El mismo rostro sereno, la misma mirada firme, pero en el fondo todo estaba cambiando. Me sequé las manos, volví a la mesa y me senté como si nada. ¿Decías?, pregunté con ligereza. Victoria volvió a sonreír con suficiencia, pero esta vez no le llegó. Algo en mi tono la inquietó, aunque no supo qué. Me recosté, crucé los brazos y dejé que el silencio se hiciera más grande. El tic-tac del reloj en el pasillo llenó la habitación, marcando cada segundo más cerca del momento que ya había puesto en marcha. El sonido llegó antes del lugar, un golpe sordo y rítmico en la distancia, débil al principio, luego más fuerte, constante, innegable, el tipo de sonido que hace que la gente se detenga a media frase sin darse cuenta. La voz de Victoria se quebró al aumentar el ruido. «¿Qué demonios es eso?», preguntó, frunciendo el ceño hacia la ventana. Samuel levantó la vista del teléfono, confundido. Mi madre se detuvo a mitad de doblar las servilletas y mi padre levantó la cabeza lentamente, frunciendo el ceño. Incluso Daniel se inclinó hacia adelante, perdiendo la compostura de banquero. El golpe se hizo más fuerte, haciendo vibrar los cristales de las ventanas, y entonces, sobre las copas de los árboles, apareció la elegante silueta. Un helicóptero Bell 429, negro brillante, descendiendo con precisión sobre el césped frente a la casa. El rotor aplanó el césped, hizo que las hojas se arremolinaran y sacudió las ramas del viejo arce. Mi madre jadeó, agarrándose el pecho. «Richard, ¿qué pasa?». Mi padre se incorporó, mirando fijamente como si no pudiera creer lo que veía. Samuel parpadeó rápidamente, como si intentara recuperar la vista. Daniel murmuró: «Eso no puede ser legal». Victoria abrió los ojos de par en par, la boca se le entreabrió y luego la cerró de golpe. Se giró hacia mí bruscamente. «Jess, ¿qué es esto?». Me quedé quieto, empujando mi silla hacia atrás sin prisa. «Eso», dije con calma, «será mi transporte». La habitación se quedó paralizada. Victoria rió, pero con una risa temblorosa, incierta. «¿Tu transporte? No seas ridícula, ni siquiera puedes». Las palabras se apagaron cuando el helicóptero se posó en el césped. El ruido llenó cada rincón de la casa.
Por la ventana, el piloto de uniforme impecable levantó la mano con un gesto de la mano, esperando. Recogí mi bolsa de lona de donde la había dejado horas antes y me la colgué al hombro. La cena estuvo deliciosa, dije, alisándome la chaqueta. Pero tengo un lugar al que me gustaría llevarlos a todos. Una cita. Nadie se movió. Mi madre tartamudeó. «Jess, ¿es para ti?» La miré a los ojos con calma y firmeza. «Sí, mamá. Es para mí». Samuel abrió la boca, la volvió a cerrar y finalmente preguntó. «¿Alquilaste un helicóptero para qué?» Me ajusté la correa del hombro porque salir de casa en taxi no era el mensaje que necesitaba transmitir esta noche. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el rítmico zumbido de las aspas del avión. Victoria por fin recuperó la voz, cortante y a la defensiva. «Esto es una locura. No puedes aterrizar un helicóptero en el jardín de nuestros padres». Sonreí levemente. «Parece que sí». Caminé hacia la puerta. El sonido se hacía más fuerte con cada paso. Detrás de mí, las sillas chirriaban mientras los demás corrían tras mí. En el porche, la escena era surrealista. La enorme máquina yacía agazapada sobre la hierba, con las aspas aún girando, y el piloto, de pie, profesional e indiferente. La corriente me arrancó el pelo y la ropa, pero no me inmuté. Me giré para mirar a mi familia. Sus expresiones iban desde la sorpresa hasta la incredulidad, pasando por una incipiente conciencia que no podían procesar. «Jess», dijo mi padre con voz entrecortada, con la voz quebrada. «¿Qué pasa?» Lo miré fijamente. «Lo que pasa es que no soy la persona que todos creen que soy, y es hora de que veas la verdad». Victoria negó con la cabeza, perdiendo la compostura. «No puedes aparecer pobre un minuto y subirte a un helicóptero al siguiente. Eso no pasa». «Quizás no para ti», dije. «Pero nunca supiste realmente lo que he estado construyendo, ¿verdad?» Su cara se sonrojó, pero no tenía respuesta. Me acerqué a mi mamá, bajando la voz por encima del rugido. «Quiero que tú y papá vengan conmigo. Todos ustedes, de hecho. Hay algo que necesitan ver». La mirada de mi mamá iba de mí al helicóptero y viceversa, abrumada, pero confiada. Mi padre, todavía pálido, asintió lentamente. Samuel me miró como si hablara en otro idioma, y Daniel parecía estar calculando mentalmente el coste del vuelo por hora. Victoria se cruzó de brazos, forzando una mueca. «Esto es absurdo. Estás montando una farsa». «¿Para qué?» Para demostrarlo, la miré a los ojos, tan tranquilo como siempre. «Exactamente». El piloto nos indicó que debíamos movernos si íbamos a venir. Señalé la puerta abierta de la cabina, con los asientos de cuero relucientes en el interior. «¿Vamos?» Al principio nadie se movió, entonces mi madre dio un paso adelante, agarrando su bolso con fuerza como si fuera un salvavidas. «Richard», dijo, volviéndose hacia mi padre, «vámonos». Mi padre se incorporó apoyándose en su brazo, sin apartar la vista de mí. Samuel lo siguió lentamente, todavía aturdido. Daniel murmuró algo en voz baja, pero siguió a su esposa. «¿Y Victoria?» Dudó, su orgullo luchando contra la curiosidad. Finalmente, con un bufido, bajó las escaleras furiosa. «Bien, pero esto no cambia nada. Fin del árbol». No me molesté en responder. Hay lecciones que no se enseñan con palabras. Subimos a bordo. La cabina vibraba con un lujo silencioso. Nada que ver con los aviones militares en los que había pasado años. Mi familia se acomodó torpemente en los asientos, todavía intentando procesar lo que estaba sucediendo. Me deslicé en mi sitio, saludé al piloto con un gesto y el helicóptero despegó. Al alejarse el suelo, miré a mi hermana. Por primera vez en años, no sonreía con sorna, no se burlaba, no tenía el control. Estaba en silencio. El pueblo se encogía bajo nuestros pies. Las calles y los tejados daban paso a campos abiertos. Mi madre aferraba la mano de mi padre. Samuel miraba por la ventana, pálido. Daniel intentó aparentar indiferencia, pero su agarre al asiento lo delató, y Victoria permaneció sentada rígida,
con los labios apretados, su mirada moviéndose entre mí y el paisaje exterior. Me recosté, con la voz firme por los auriculares. Llevas años decidiendo quién soy. Esta noche te mostraré quién soy realmente. Nadie respondió. El único sonido era el zumbido constante de las aspas que nos llevaban hacia la verdad. El helicóptero sobrevoló suavemente los campos hasta que el horizonte cambió y el terreno se abrió a una amplia finca. La casa principal apareció primero, una mansión de ladrillo renovada con altos ventanales y tejado de pizarra que parecía haber pertenecido allí durante un siglo. Detrás se extendían prados ondulados, un pequeño lago que brillaba bajo la luz de la luna, y más allá, edificios modernos diseñados con líneas definidas y cristales que captaban la luz incluso al anochecer. Mi madre se inclinó hacia adelante, apretando con más fuerza la mano de mi padre. «Jessica, ¿dónde estamos?» El piloto nos inclinó más abajo, dejando a la vista el helipuerto, recién señalizado e iluminado. Mientras descendíamos, Samuel se pegó a la ventana, entrecerrando los ojos con incredulidad. Daniel silbó levemente. Victoria no dijo ni una palabra. Tenía la mandíbula tan apretada que podía verla incluso a través de sus auriculares. El helicóptero se posó suavemente y las palas aminoraron la marcha a medida que el piloto reducía la potencia. Cuando se abrió la puerta, entró el aire fresco y limpio de la noche. Salí primero, esperando mientras los demás me seguían uno a uno. La voz de mi madre temblaba. «¿Esto es tuyo?» «Sí», dije simplemente. «Y no es solo una casa. Entra». Cruzamos el camino de piedra, con las luces guiándonos hacia la entrada principal. La puerta se abrió antes de que pudiera tocarla. Margaret, mi asistente de toda la vida, esperaba con su tableta en la mano. «Buenas noches, Capitán Monroe», dijo con una sonrisa profesional. «Todo está preparado». Victoria giró la cabeza hacia mí. «Capitán», repitió con brusquedad. La ignoré e hice un gesto para que todos la siguieran. Dentro, el vestíbulo se abría a techos altos, madera pulida y esa clase de elegancia discreta que el dinero por sí solo no puede falsificar. Una lámpara de araña proyectaba una cálida luz sobre el suelo de mármol. El lugar no estaba diseñado para impresionar y lucirse, estaba diseñado para perdurar. Mis padres se detuvieron justo dentro, observándolo. Samuel dio un paso adelante, pasando una mano por la barandilla de la gran escalera. «Jess, esto es increíble». Victoria por fin encontró la voz. «Esto es ridículo. ¿Lo alquilas o lo tomas prestado? No es tuyo». La miré fijamente. «Es mío». Entonces señalé las puertas de cristal al fondo del pasillo. «Pero lo que realmente quiero que veas está ahí fuera». Fin de la cuarta. Entramos al patio donde se alzaba otro edificio iluminado contra la noche. No eran líneas sencillas y llamativas, paredes de cristal anchas ni ladrillos impecables. Dentro, la suave luz revelaba salas comunes, pasillos y gente moviéndose. Enfermeras uniformadas, residentes en cómodas sillas, personal realizando tareas silenciosas. Mi madre se llevó la mano a la boca. «Jess, ¿es esto?» «Sí», dije. «Es la Fundación Valor House». Los conduje adentro. El aroma era cálido y limpio, no estéril como el de los hospitales. Música suave sonaba de fondo y en una pared colgaban fotos de veteranos, cada una con su nombre y su historia. Una enfermera me saludó al pasar. «Buenas noches, capitán». «Buenas noches», respondí antes de volverme hacia mi familia. Esto es lo que he estado construyendo durante los últimos 3 años, un lugar para veteranos que necesitan atención, dignidad y comunidad. Pero no es solo para ellos, también es para gente como mamá y papá. Construimos un pabellón para personas mayores específicamente para casos como los suyos. Victoria soltó una carcajada aguda y despectiva. ¿Esperas que creamos que tú fundaste esto? ¿Tú, que ni siquiera pudiste...?
Su voz se fue apagando al darse cuenta de que sus viejos insultos no encajaban con la escena que la rodeaba. No me molesté en responderle. En cambio, los guié por los pasillos, mostrándoles las suites privadas, las salas de terapia y los jardines diseñados para pacientes con problemas de memoria. Cada detalle se había diseñado con esmero. Pasillos amplios para facilitar la movilidad, colores brillantes pero relajantes, e incluso iluminación sin sombras para reducir la confusión. Samuel se detuvo en una de las salas de terapia, observando a un grupo de residentes que pintaban con un instructor. Su voz era tranquila. «Esto es avanzado. Has pensado en todo. Tuve ayuda», dije. «Médicos, terapeutas, arquitectos. Lo diseñamos para que fuera lo opuesto a esas frías instituciones. Este lugar se trata de la vida, no solo de la supervivencia». Mi madre tenía los ojos húmedos. Extendió la mano y me tocó el brazo. «¿Hiciste todo esto?» «Sí, mamá», dije en voz baja. «Por ti y papá, por gente como con la que serví, por los que no tienen a nadie que los cuide». Victoria negó con la cabeza con fuerza, negándose a aceptarlo. «Esto es una locura. No hay forma de que pudieras permitirte esto a menos que estés mintiendo. ¿Te casaste con dinero? ¿En serio?» «Yo lo financié», dije rotundamente. Después de años de servicio, después de forjar sociedades, después de realizar un trabajo del que nunca te molestaste en preguntar, y creé un fideicomiso para que el cuidado de mamá y papá esté completamente cubierto de por vida. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el sollozo silencioso de mi mamá. Se aferró a mi padre, que estaba más erguido que en meses. Sus ojos se clavaron en mí con algo que no había visto en años. Orgullo. La voz de Victoria se quebró al volver a intentarlo. «Tú no puedes esperar que creamos que has estado ocultando esto. Vienes a casa con bolsas de lona y zapatos baratos y actúas como si fuera porque era más fácil», la interrumpí bruscamente. «Más fácil que discutir en cada debate en la mesa. Más fácil que me dijeran que había cometido un error. Más fácil que oírte reírte de mí mientras mamá y papá guardaban silencio. Construí esto discretamente sin tu aprobación porque no la necesitaba». Victoria me miró fijamente, atónita y en silencio. Me volví hacia mis padres, suavizando el tono. «Este es tu lugar ahora. Cuando estés lista, todo está listo. Sin listas de espera, sin facturas, sin preocuparte por quedarte sin ahorros. Tendrás la mejor atención, los mejores médicos, el mejor apoyo, y lo tendrás porque yo lo quise». Mi mamá rompió a llorar, cubriéndose la cara. Mi papá le apretó el hombro, con los ojos húmedos. «Jessica», dijo con voz temblorosa, «me equivoqué». Por un momento, el peso de años de duda y desdén se disipó, y entonces Victoria estalló. «Número. Esto no lo borra todo. ¿Crees que mostrarnos un edificio te convierte en el héroe? Has estado mintiendo, Jess. Nos hiciste creer que apenas sobrevivías. Humillaste a esta familia escondiéndote tras tus secretos». Su voz se quebró, pero la ira la ardía. La miré fijamente. Lo único que hice fue dejar que me subestimaras. ¿El resto? Todo fue tuyo. Se sonrojó, apretando los puños. Daniel se removió, inquieto, pero permaneció en silencio. Samuel retrocedió, mirándonos fijamente, visiblemente dividido. ¿Pero yo? Me quedé plantado en el mismo edificio que había creado, dejando que la verdad hablara más fuerte que cualquier insulto que ella pudiera lanzar. Nos reunimos en el salón principal de Valor House, con los altos ventanales que se extendían del suelo al techo, enmarcando el patio exterior. Mi familia se sentó rígida en los sofás de cuero, con la mirada fija entre mí y la habitación que los rodeaba, como si todavía esperaran a que alguien gritara «¡Sorpresa!» y les dijera que todo era una broma. Margaret entró silenciosamente y dejó un grueso portafolios en la mesa de centro frente a mí. Lo apoyé un momento antes de deslizárselo a mis padres. «Esto», dije con voz firme, «es todo detalle.
el fideicomiso, los contratos, el acta de la fundación y los acuerdos médicos ya preparados a nombre de ambos. Mi madre dudó, mirando a mi padre. Él asintió lentamente y juntos abrieron la carpeta. Página tras página detallaba las disposiciones que había establecido: financiación permanente procedente de inversiones, escrituras de propiedad, presupuestos operativos, planes de atención, listas de personal. Era un documento hermético. Samuel se inclinó hacia adelante, hojeando una página. Su voz era baja, mesurada. Esto es exhaustivo. Legal, médico, financiero, todo está cubierto. Daniel extendió la mano y acercó una página. Su mirada de banquero recorrió rápidamente las cifras, las firmas, los sellos legales. Se recostó, finalmente negando con la cabeza con incredulidad. Esto no es solo una fundación simbólica, es una operación completa. Multimillonaria, fácilmente. Las manos de mi papá temblaban al trazar su nombre en el documento del fideicomiso. Jessica, ¿hiciste esto por nosotros? Sí, dije simplemente, porque mereces más que el miedo al futuro, y porque yo podía. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de mi mamá al tocar el papel. Pensábamos que no tenías suficiente para ti misma. La miré con ternura. Es porque te dejé pensar eso. Las palabras impactaron la habitación como una piedra en el agua. La conmoción se extendió por todos los rostros. Victoria se burló, con voz quebrada. Así que lo admites, nos engañaste. Nos hiciste creer que estabas pasando apuros mientras jugabas a este juego secreto de millonarios. ¿Cómo? Volví mi mirada hacia ella, firme y tranquila. No mentí, Victoria. Simplemente dejé de corregir tus suposiciones. Cada vez que me decías que era pobre, que estaba a la deriva o que estaba desperdiciando mi vida, te dejaba creerlo, porque intentar convencerte de lo contrario era como gritarle al viento. Apretó la mandíbula y se ruborizó. Me humillaste a todos. ¿Sabes cuántas veces te defendí con mis amigos? Les dije que mi hermana apenas estaba encontrando su camino. ¿Te das cuenta de lo tonta que me hiciste quedar? Incliné la cabeza ligeramente. ¿Tonta o simplemente equivocada? Abrió la boca y luego la cerró. Las palabras se le atascaron en la garganta. Samuel se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. Su voz era más suave de lo habitual. Jess, te debo una disculpa. Creí que te estaba protegiendo al reducir las expectativas, pero lo único que hice fue faltarte al respeto. Lo miré a los ojos por una vez. No había compasión en ellos, solo honestidad. Gracias, Sam. Mi madre me tomó la mano. Nunca quisimos hacerte sentir menos. Simplemente no lo entendíamos. Ese es el punto, dije con suavidad pero con firmeza. No intentaste entender. Estabas demasiado ocupado encasillándome. Victoria se enfureció. No nos eches la culpa a nosotros. Tú eres quien eligió el secreto. Si nos lo hubieras dicho, esto no habría sido una sorpresa. Me incliné un poco hacia adelante. Y si te lo hubiera dicho, ¿qué habría pasado? Lo habrías minimizado, te habrías burlado, lo habrías distorsionado, como hiciste con todo lo demás. Esta noche no se trata de que me esconda, se trata de que finalmente te veas obligado a ver. Las palabras nos pesaron. Por primera vez, Victoria no respondió de inmediato. Su mirada se dirigió a Daniel, quien permaneció en silencio, y luego a Samuel, quien seguía estudiando los documentos. Parecía acorralada, como si los muros que había construido se derrumbaran más rápido de lo que ella podía remendarlos. La voz de mi padre atravesó la tensión, áspera, temblorosa, pero clara. Jessica, estoy orgullosa de ti. La habitación se quedó en silencio. Lo miré de verdad, y vi la verdad en sus ojos. El hombre que una vez me dijo que me arrepentiría de mi decisión, el resto de mi vida por fin decía las palabras que había esperado décadas para oír. Tragué saliva con dificultad, obligándome a mantener la compostura. Gracias, papá.
Mi madre se secó los ojos con un pañuelo, con la voz entrecortada. Lo sentimos mucho. Deberíamos haberte visto. Deberíamos haber preguntado. Deberíamos haber creído en ti. Negué con la cabeza. No tienes por qué disculparte. Solo tienes que entender que el éxito no siempre es como uno lo espera. Y el mío es así. Hice un gesto alrededor de la sala, hacia el edificio, hacia el personal que trabajaba en silencio, en segundo plano, en el legado ya en marcha. Daniel se inclinó de nuevo hacia adelante, con voz cautelosa pero respetuosa. Este tipo de operación requiere un gran respaldo. ¿Quién gestiona tus inversiones? Le dediqué una pequeña sonrisa. Estoy con un equipo, por supuesto. La disciplina militar se traduce bien en construir sistemas que funcionen. Asintió, casi impresionado a pesar suyo. Victoria finalmente espetó, alzando la voz. ¿Y qué? ¿Ahora te toca ser el héroe? ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? ¿Crees que un helicóptero y unos edificios relucientes borran el hecho de que nos hiciste creer que no eras nada? Enfrenté su furia con calma. No creo ser mejor. Creo que soy libre, libre de tus definiciones, libre del silencio, libre de la sombra en la que intentaste encerrarme, y creo que esta noche demuestra que lo único que me detenía era la historia que seguías contando. Quería decir para ti. Me miró fijamente, sin palabras, abriendo y cerrando la boca como si no pudiera articular las palabras. Samuel se recostó, exhalando por fin. Tiene razón, Vic. Nunca le dimos la oportunidad de ser otra cosa. Mi mamá se acercó, agarrando la mano de mi papá con una de las suyas y la mía con la otra. Su voz temblaba, pero era firme. Ya te vemos, Jess. Ya te vemos. El silencio que siguió ya no era sofocante. Era un momento pleno, pesado, pero lleno de conmoción, de arrepentimiento, del comienzo de algo diferente. Victoria permanecía rígida en el sofá, con los brazos cruzados, respirando agitadamente y entrecortadamente. Por una vez, no sonreía con suficiencia. Perdía el control. Los papeles sobre la mesa la miraban con furia como si fueran pruebas en un tribunal, innegables y contundentes. Samuel se recostó en silencio, dándole espacio. Daniel jugueteaba con su corbata, deseando estar en cualquier otro lugar. Mi madre se secó los ojos mientras mi padre permanecía sentado con su mano aún sobre la mía, más firme de lo que lo había visto en meses. Victoria por fin habló, pero su voz se quebró de una forma que nunca antes le había oído. Me hiciste quedar como un tonto. He pasado años escalando, luchando, abriéndome paso a garras para demostrar mi valía, y todo este tiempo tú estabas sentado sobre esto. No respondí de inmediato. Solo la observé, las grietas que se extendían a través de su postura perfecta. Su mirada era más aguda que de costumbre, pero no con arrogancia, sino con miedo. Se puso de pie, paseándose por la alfombra como un animal enjaulado. ¿Tienes idea de la presión que he tenido? Cada caso, cada cliente, cada trato se ha tratado de sobrevivir, mantener la imagen, asegurarme de que nadie viera debilidad. ¿Y tú? Se giró hacia mí, alzando la voz. Me hiciste creer que estabas por debajo de mí. ¿Sabes lo que eso me hizo? Las palabras resonaron extrañas en mis oídos. Por un momento casi no la reconocí. Esta no era la Victoria que disfrutaba desprestigiándome. Era alguien que se estaba desmoronando. Samuel finalmente habló. Vic, no se trata de que hagas el ridículo. Se trata de que Jess está construyendo algo increíble. Le lanzó una mirada fulminante. Claro que dirías eso. Eres el chico de oro, el doctor. Nunca has tenido que demostrar nada más allá de tus calificaciones en los exámenes. No entiendes lo que es despertar cada día aterrorizado por perder